yo tengo un ejemplo de un proyecto donde estaban produciendo 1 millón de kilos y llegamos a 6 millones de kilos. Por mucho que lo quieran tapar, hay miles de personas que mueren en México, como en otros países de Latinoamérica. Para mí, en tecnología, es la número 1, que es México. Sí, ¿no? En producción, en calidad, porque tienen el mayor cliente del mundo, que es Estados Unidos y Canadá, que es muy importante en las Islas Canarias y se paga muy bien, porque no se puede importar ni plátano ni piña a las Islas Canarias. Tuve otro proyecto, me ofrecieron para Honduras, pero tampoco no me cuadró. La inseguridad es muy... Yo también pregunto, antes de empezar con un proyecto, pregunto y me aconsejaron de no ir para esa zona porque la seguridad es también vital. Y en el norte de China teníamos hasta menos 20 grados bajo cero, 17, Menos 20 grados bajo cero. Allí donde Sí. estáis vosotros cultivando. Sí, tenemos menos 20 grados bajo cero. Hoy nos acompaña Paco García en Viagro Podcast. Muy buena familia, bienvenidos a un nuevo episodio de Viagro. La Navidad nos hace volver a casa y nos ha regalado la oportunidad de estar con Paco García. Paco es un técnico que viene también y procede de familia de agricultura. Sí. Y que se ha recorrido, Paco, yo que sé, ya medio mundo, ¿no? Llevando invernaderos por todos lados. Sí, muchos años. Pues muy buenas, Paco. Buenas. Un placer tenerte aquí. Es un placer. Yo tenía ganas de hablar con vosotros y encantado. Yo soy de la Vega de Almería. Tú eres autóctono de Almería. Yo soy de la Vega de aquí. Almería. Sí, soy de Almería, de la Vega de Almería, hijo de agricultores. Mi padre y mi madre llevaban invernaderos en la zona de la cooperativa Casi. Mi madre se fue hace un año y yo me he criado debajo de las matas de tomate. Tomate normal, tomate ras, tomate... En definitiva, tomate. Tomate. Mi vida ha sido tomate. Y luego, con la profesión de la carrera, pues estudié un poco de todo. La carrera de ingeniero técnico agrícola. ¿En Almería? En Almería, sí. Yo estudié en Almería, ingeniero técnico agrícola. Antes de ingeniero agrícola estudié también licenciatura en química. Por eso me especialicé luego en hidropónico. Sí, estuve 2 años en lo que antiguamente era licenciatura en química agrícola, que era en los planes antiguos, porque ya tengo mi edad. Y con mi base de química, licenciatura de química e ingeniero técnico agrícola, y después un máster en hidropónico que hice por la Universidad de Almería, sobre todo, ya empecé a trabajar en las palmerillas y al poco tiempo me ofrecieron un proyecto para México, en Torreón, para llevar un proyecto de invernaderos con control climático, en hidropónico, fibra de coco, y ahí empezó mi primer proyecto en México. Ahí empezó, pero bueno, entonces tú directamente terminas tu formación, empiezas a trabajar aquí en Almería, ¿no? Imagino, en las palmerías, has dicho. Sí, estuve en las palmerillas, luego estuve 2 años trabajando para hidropónico, para la compañía Groda. Pero todo aquí. Todo aquí, sí, Todo Groda. aquí. Bueno, aquí, y también llevaba la parte de Huelva, de las fresas, y la parte de Marruecos en Agadir. Y también un poco en Darla, lo que antigua Villa Cinera, lo que es el Sáhara, lo que era el Sáhara español, que ahora es parte. Ahí llevábamos fincas de tomates, de judías. Lo hemos perdido. Eso ya se lo hemos perdido. Vale, yo voy a poner un poco también contexto. Es verdad que vamos a hablar sobre todo principalmente de toda tu formación, toda tu trayectoria, Paco, pero el tema principal se basa en cómo son las diferentes formas de llevar un invernadero, ¿no? En diferentes partes del mundo. Dices que te surge la oportunidad de este proyecto en México, ¿no? Sí, ¿Qué edad te pilla eso, Paco? No, tenía ya... Joven, ¿no? Era relativamente joven, tenía sobre unos 29 años. Me lo ofreció el doctor, ahora catedrático, Miguel Uresturazu, que es especialista, él ha dado mucho, es un profesional de hidropónico, me lo ofreció. Y yo, al momento, encantado de viajar y de nuevos retos. Me gusta el tema de internacional, me gusta llevar fincas, me gusta más llevar fincas que ser vendedor de productos fitosanitarios, de temas de semillas. Y ahí empecé a llevar un proyecto serio de hidropónico y llevar un cultivo para producir tomate para Estados Unidos, que en el fondo los tomates que se producen en México es para Estados Unidos. Ahí estuve una temporada. ¿Cuántos años estuviste allí, Paco? He estado en 2 etapas. La primera etapa estuve 6 meses, después me regresé, estuve de farm manager en Zacata también, y después de 2... O sea, te viniste después de los 6 meses y volviste otra vez a trabajar aquí. Sí, de farm manager en Zacata. Y después me ofrecieron otro proyecto para llevar un proyecto para hacer olivos y invernaderos. Era un proyecto muy grande.
y estuvimos buscando varias zonas. Estuve en Baja California y después la zona de Nuevo León, en Monterrey. En Monterrey está en la frontera con Texas. Antiguo, que todo eso era de... ¿En qué año es esto, Paco? Esto hace ya... La primera vez que tú te vas... La primera vez tenía que hace ya 20 años. Y la segunda vez ya tenía 17, 15 años atrás. A los 2 o 3 años. Sí, a 2 o 3 años fui. ¿Cómo estaba el panorama? Pues había... Es que imagino que... bueno, dime. No, había un poco de... Si estamos hablando de agricultura... A nivel agrícola, claro. A nivel agrícola, muy bien. Y sigue siendo muy bien. Tiene la zona de la Ciudad de México y toda esa zona, el Bajío, Guadalajara, Irapuato, Querétaro, tienen harta producción porque están a 2.000 metros de altura, mucha radiación y un clima, una eterna primavera donde tienen invernaderos de alta tecnología. ¿Un clima similar aquí a Almería puede ser? En la zona donde yo estuve, sí, es un clima árido, muy árido, estaba a 1.000 metros de altura, donde había muy baja humedad, muy baja humedad. Estábamos retirados del mar a unos 400 kilómetros y hacía más calor que aquí. Y lo que pasa que utilizando el fogger y la pantalla de sombreo, las producciones eran muy altas. Claro, porque allí desde minuto cero, por así decirlo, todo tema invernaderos bien tecnificados, con lo que había en la época, pero evidentemente con control de clima. Sí, al lado de donde yo estaba... Cosa que aquí no, todavía. No, al lado de donde yo estaba, por ejemplo, hicieron un proyecto que fue el de Soriana, Supermercados Soriana con Grupo Almería, hicieron un proyecto de 200 hectáreas de raspi amagado. Y luego han hecho proyectos en el que yo estaba, eran de multitúneles. Los multitúneles, pues como todos sabemos, tienen más volumen y amortiguan más los cambios de temperatura. Y yo siempre me hice especialista en control climático, aparte de hidropónico, y las producciones han sido bastante más altas que son las de Almería. No, evidentemente, al final todo lo que controles, todo lo que sean datos y controlar, evidentemente. Sí. Ahora, las producciones de pimiento en la zona de México están superando los 24 kilos por metro cuadrado. Porque siempre ha sido cultivo hortícola. Yo sí has manejado... He trabajado un poco la fresa también. La fresa la trabajé cuando estuve con Groda, iba a Huelva y estábamos asesorando la fresa. Me refiero allí en México. No, en México ha sido todo tomate y un poco de pimiento. Tomate y pimiento. Y todo para exportación. El mercado local de México es muy importante porque son 120 millones de habitantes, pero sí. Pero nosotros hemos llevado a Walmart, que es el supermercado más grande de Estados Unidos, algo para Canadá, que también es un mercado elitista que quiere calidad. Muchos pimientos se han llevado de Almería a Canadá. Aparte, Canadá está más cerca que Estados Unidos y los precios se pagan más caros. Son más competitivos, por así decirlo. decirlo. Más competitivos. ¿Por qué decides venirte, Paco? Bueno, ya te viene el primer proyecto eran de 6 meses, ¿no? Sí. Después te vuelves ahí. Sí. ¿Y cuánto has dicho? 3, ¿no? 3 años estuviste. No, estuve casi 4 años estuve en el segundo. Luego la inseguridad. Llegó un momento que la inseguridad... Y luego todos los proyectos tienen un inicio y un fin. Tú estás allí asesorando... Eso lo hemos hablado antes. No, hemos hablado antes. Cuando tú eres un asesor internacional, tú entras en un proyecto donde... Todos los que están a tu alrededor se supone que tienen menos conocimiento o no tienen conocimiento, pero siempre tienes a 3 o 4 ingenieros a tu lado que están aprendiendo temas de hidropónico, de control climático. Empieza el primer año, pues normalmente va bien, el segundo año están aprendiendo y ya el tercer año ellos consideran pues, que mis honorarios son bastante altos y consideran que es mejor tener a uno del país de origen que es más barato. Y eso suele pasar en casi todos los proyectos. Que lo que me habías dicho antes fuera de cámara es que todos los proyectos internacionales tienen un inicio y un final, pero que no siempre el final no siempre sale beneficioso para ellos, porque si piensan que ya saben controlarlo, ¿no? En muchos de los proyectos, pero al final... Eso me ha pasado incluso en las Islas Canarias. Yo también estuve 2 años en las Islas Canarias, que tenía un inicio y un fin. Yo empiezo un proyecto, normalmente los proyectos que me llaman es porque hay problemas, no me llaman porque... Evidentemente, si recurre a mercado laboral fuera, es porque se necesita. Es porque se necesita ese conocimiento que allí no hay. Sí, y yo tengo un ejemplo de un proyecto donde estaban produciendo 1 millón de kilos y llegamos a 6 millones de kilos. 6 millones, con la misma producción. Con la misma superficie. Con la misma superficie llegamos a 6 millones. Brutal, y entonces, ¿no? Y claro, ellos copian mi abonado, copian mi manejo de cultivo con las mismas semillas, el mismo manejo, los mismos cultivos, y entonces ya no le interesa pagarme mi sueldo
y con un autóctono de la zona es suficiente. Familia, siempre es buen momento para hablar de nutrición. Y como ya sabéis, nuestro patrocinador, Erogra, es un gigante en el ámbito de la nutrición vegetal. Y no os voy a hablar de su gran asesoramiento técnico y su gran catálogo de productos que, por supuesto, debéis de probar. Y ahora seguimos con el podcast. Al principio, ¿cómo te lo tomabas eso, Paco? Hombre, eso... Ahora me imagino que ya... No, ya lo he aprendido. Ya lo has ya canalizado, por así ya decirlo. tengo 51 años y la experiencia ya te hace un callo. Al final son como entrenadores, que estamos 1 año, 2 años, 3 años, y luego salen los nuevos proyectos y no pasa nada. Lo que tienes que hacer es que es un proyecto de un inicio y un fin. Puede ser 2 años, 3 años o 4. Y luego tienen gente que tiene mucha valía, que aprenden de uno. Yo ahora mismo llevo 2 años en el proyecto que estoy actualmente en Egipto y el equipo que tengo alrededor mío sabe ya, discutimos mucho de control climático, de fertirrigación. Ya tienen ciertos conocimientos, Sí, ya ciertas tienen nociones que al principio no tenían. Claro, no tenían o estaban dudando. Yo ya hablamos y el último análisis que hice de fertirrigación lo analizo aquí y ya discutimos, yo estando aquí de vacaciones, baja amoníaco, sube potasa, calcio y al fin y al cabo ya manejamos con máquina de fertirrigación, que en este caso es la que tenemos es RITES, en el último proyecto en el que estoy, pues ya simplemente cambiamos los porcentajes y sabemos los milimoles que queremos para el cultivo. Ahora estamos en cosecha, subimos más la potasa, bajamos el amoníaco, bajamos el fósforo, pero eso ya el primer año era impensable. Era impensable. El proyecto estaba sin producir, sin exportar nada, y ahora es muy fácil. Es muy fácil. Y yo sé que todo tiene su inicio y tiene su fin. Y después, vamos a seguir un poco la trayectoria, Paco, para que para ir que me vayas contando un poco de cada sitio. Me hablabas de México, de que en cierto modo pues todo tiene un inicio y un final, que también cierta inseguridad, pues sabemos que México al final es un país, yo no lo conozco, me gustaría, la verdad, pero bueno, que hay ciertas cosas. No sé si quieres... Sí, absolutamente. En México es bastante... Mejor que tú no vas a ver nada. Me he movido por México, por muchas partes de México, y el norte de México, en la época que yo estaba, era bastante inseguro, en la zona de Monterrey, de Torreón, yo era bastante inseguro y siempre he tenido suerte que no he tenido un secuestro, pero secuestraron a muchas personas y muchas personas... había balaceras donde te podía pillar una balacera y podías morir. Sí, que eso era algo como estándar. Eso es estándar. Podría pasar en cualquier momento y si te pilla, te pilla. Allí hay lugares donde todos los días mueren personas, como al día de hoy. Todos los días hay balaceras que se lían entre los narcos, la policía. Sí, y que no te pille. Y que no te pille, pero que es cierto. Que eso es cierto. Por mucho que lo quieran tapar, hay miles de personas que mueren en México, como en otros países de Latinoamérica. En Latinoamérica hay muchos lugares del mundo donde desaparecen y mueren y secuestran muchas personas. Pero al mismo tiempo, todas esas personas, hay una agricultura que para mí en tecnología es la número 1, que es México. Sí, ¿no? En producción, en calidad, porque tienen el mayor cliente del mundo, que es Estados Unidos y Canadá. Tienen un poder adquisitivo alto. Y le ha hecho a ampliar conocimiento en ese aspecto para producir más. Muchos de los que enseñaron en México han sido especialistas de aquí, que se iban temporadas, incluso todavía hay españoles que van allí unas temporadas largas y asesoran, pero ya en México los ingenieros que están llevando el tema de hidropónico, el tema de control climático, tienen un nivel muy, muy alto. Muy bueno. Muy alto. ¿Vuelves de México? Vuelvo de México. ¿Y ¿Dónde se sitúa Paco a la vuelta de México? Pues estuve trabajando en varias empresas. ¿Zacata, me has dicho? Sí, estuve trabajando en Zacata. Cuando vuelvo de México, la segunda vez que vuelvo de México, estuve en las Islas Canarias. Estuve en las Islas Canarias en un proyecto que tenía casi 120 hectáreas. 120 hectáreas, de todos los tipos de cultivos, tomate, pimiento, calabaza, canaria, plátano, 4 hectáreas de plátano, me acuerdo, algo de piña tropical, también teníamos que es muy importante en las Islas Canarias y se paga muy bien, porque no se puede importar ni plátano ni piña a las Islas Canarias. ¿No se puede importar? No se puede importar. ¿Por qué? No, pues está prohibido porque como protegen a las piñas de Lanzarote. O sea, lo de allí. Protegen su producto. No se puede importar. Ni la piña ni el plátano se puede importar a las Islas Canarias.
Y aparte tienen una serie de subvenciones, que es el famoso POSEI, donde pagan por producir, e incluso pagan por producir todo tipo de hortalizas. Por lo que tú produces pagas un porcentaje. Tienen ventajas fiscales en general. El agricultor como tal. Como tal, sí, tienen ventajas fiscales. Qué bueno Sí, le pagan por un porcentaje, 10 céntimos, 8 céntimos, al plátano canario también le subvenciona. ¿Es difícil irse de aquí a Canarias, Paco? He escuchado gente con el run de... Lo que pasa es que luego las Islas Canarias también tienen unos mercados limitados, claro, tienen unos mercados limitados. Tienen el mayor consumidor son los turistas. Ten en cuenta que hay millones de personas que todos los años van a las Islas Canarias y los hoteles tienen un gran consumo. Cuando hubo la pandemia lo pasaron muy mal los agricultores. Yo tengo amigos y conocidos agricultores grandes donde las Islas Canarias pasaron de estar vendiendo la sandía a 2 euros, allí que la venden a 2 euros, a 20 céntimos, porque se cerraron los aviones, se cerraron todo, se acabó los turistas y ya no tenían a quién venderles. Claro. Y luego los que viven allí pues no tienen el poder adquisitivo. Bueno, pueden tener un consumo mínimo, un pero consumo mínimo. Pero no como para todo lo que se puede llevar el turismo, evidentemente. Yo estuve también trabajando para... Eso primero fue por una empresa canaria y después he estado también trabajando para Ramafrus, que era para el Mercadona. Ramafrus, allí producíamos pimientos y sandía y melones. Teníamos 120 hectáreas, sobre todo en Las Palmas. Mi primer proyecto fue en Tenerife y el segundo proyecto que estuve también otro año fue en Las Palmas. En Las Palmas. Allí hay también problemas. El problema mayor que tienen allí ahora mismo, el clima es maravilloso. Yo siempre he dicho que Canarias es maravilloso. En las zonas donde se producen las hortalizas. Estamos hablando en el sur. En el norte el clima es más frío y más húmedo. No se producen hortalizas. Es curiosa la diferencia en una Sí, y la humedad relativa es muy baja en el sur y en el norte es alta. Y el problema también, hace mucho viento, en Las Palmas hace mucho viento. Mi hijo nació en Tenerife. ¿Ah, sí? Sí, porque mi mujer es mexicana. Y nació... Lo de la mujer mexicana, esa es buena también. Sí, claro. Estuve 4 años en México. Aprovechaste el tirón ya. Sí. Y nada, y allí nació mi hijo en Tenerife. Y el clima hace humedades bajas, donde es un clima difícil. También el coste del agua es alto y la mano de obra. El problema es que tienen problemas de mano de obra, porque la hostelería tira mucho. Claro, la hostelería tira mucho, pero que al final el problema de mano de obra es genérico. Sí. Donde te metas, no sé, fuera de España cómo será, tú lo sabes mejor que nadie, pero el problema de la mano de obra es genérico. Sí, en España. En España es así. Y bueno, ¿y en Latinoamérica? ¿Has trabajado más en algún país más aparte de México? ¿Solo en México? Solo en México. Solo he trabajado en México. He tenido alguna oportunidad de otros países, pero la inseguridad. En República Dominicana he ido a ver proyectos allí. Sí, me lo contaste, ¿verdad? Sí, en la República Dominicana estuve a ver un proyecto, simplemente verlo y no te cuadró. No me cuadró. Aparte, son proyectos muy pequeñitos. Luego, hace poco tuve otro proyecto, me ofrecieron para Honduras, pero tampoco no me cuadró. La inseguridad es muy... Yo también pregunto, antes de empezar con un proyecto, pregunto y me aconsejaron de no ir para esa zona porque la seguridad es también vital. Es complejo. Ella tiene familia y luego tu vida también es muy importante. Evidentemente, que a ver, que ver otras culturas, otras cosas está bien, viajar, ganar dinero, porque imagino que todo esto también te trae una buena repercusión económica, evidentemente, si no, no te va, nadie se iría fuera de su país, evidentemente, pero tienes que estar seguro de lo que haces. Sí, lo más importante es la seguridad. Estás seguro que estás tranquilo. Yo he estado, por ejemplo, hablando un poco avanzando, también he estado en España, después me salió un proyecto para China, que estuve 3 años. Sí, me ofreció Rufepa un proyecto en China de un invernadero de cristal de alta tecnología con calefacción. Ahora os diré por qué calefacción, porque era el norte de China y en el norte de China teníamos hasta menos 20 grados bajo cero, 17, menos 20 grados bajo cero. Allí donde estáis vosotros cultivando. Sí, tenemos menos 20 grados bajo cero. En el mes de noviembre ya empezábamos a 0 grados, 5 grados, 0 grados, pero ya entraba a diciembre y enero y ya nos íbamos a 10 grados bajo cero y algunos picos de 17 grados bajo cero. Y las máximas de menos 5 grados bajo cero. Eso en el mes de enero. ¿Las máximas? Las máximas. Menos 5 grados bajo cero. Durante el día. Sí, pero el mayor problema ya no era eso, que también, sino que hay una nube
cae mucha nieve, cae algo de nieve y las nubes, que no entra la luz y poca luz. Fosquilla, ¿no? Como yo digo. Sí, fosquilla y un poco de contaminación. Entonces la planta no... Y ahí teníamos tomates cherry. Y nada, un proyecto estuvo muy bien, 3 años. 3 años estuviste? Estuve 3 años. Estuve asesorando a ingenieros. Sí, bueno, pues volvemos a lo mismo. Inicio, final, tú ibas con esa condición de saber. ¿Cómo se afronta cultivar? Has dicho tomate cherry, ¿no? Tomate cherry, sí. ¿Crías tomate cherry a menos 10, menos 5, menos 20? Estaban equivocados y siguen equivocados porque en los proyectos donde hace mucho frío, tú tienes que plantar en febrero y hacer todo el ciclo de verano, porque allí en esa zona el verano no era cálido, era un verano de 20 grados, 25 grados, máximo 28 grados, y las noches de 18 o 20 grados, y entonces tú puedes plantar en febrero y terminar en diciembre, pero ellos con el año chino, el año chino en febrero, querían empezar en octubre, septiembre, octubre, como nosotros, y eso es inviable. Económicamente inviable. Claro, evidentemente tampoco es sentido común, como aquí lo hacemos en las zonas altas por ejemplo, de Granada, claro. Y demás, que se siembra en febrero, marzo y se tiran todo el verano y luego, pues, evidentemente, frío no se puede. Bueno, y nadie no lo veía. En plan. Sí, lo que pasa es que son empresarios que tienen supermercados, tienen hoteles y ellos quieren plantar en su zona, como luego hay otras partes de China, donde en el sur, donde pueden plantar en invierno, y en verano no se puede plantar porque entran los monzones y caen hasta 1.500 litros durante los meses de los monzones, que son junio, julio y agosto, incluido septiembre. Entonces allí no se puede plantar, pero en invierno sí. En invierno son temperaturas muy agradables. Luego ellos producen sandía en verano, pero en el sur. En el sur. Y en el norte hace mucho frío y no es rentable. Bueno, pero allí en China, si no me equivoco, no sé cómo se llama. Sandón. La zona de Sandón, zona de Sandón hay más invernaderos que en Almería. Que es 3 veces, si no me equivoco. Sí, son 40. Yo he ido con el tren de alta velocidad y estás 1 hora a 300 kilómetros por hora viendo pequeños invernaderos, pero son invernaderos solares, son túneles pequeños, de muy baja tecnología, pero claro, la suma de todo es mucha superficie, pero ten en cuenta que estamos hablando de una población de 1.200 millones de personas, donde allí tienen que alimentar a mucha población. Bueno, pero es algo que está claro. Allí cuando hacen cualquier proyecto, de lo que sea, tienen que ir a lo grande. Tienen que ser a lo grande. Dice, a mí me han comentado que hay fincas que tienen fincas de melones de 20 o 30.000 hectáreas. Pero si es normal, pero sí que para toda la población, 20 o 30.000 hectáreas, sí. Claro, es que para mí es chocante porque estoy acostumbrado. Sí, eso. Y hay proyectos también de olivos, no tanto como en España, pero cualquier proyecto que hacen es grande. Es muy grande. Muy grande. Por la población. La experiencia en China entonces bien, ¿no? Sí, la experiencia es muy buena. Son muy trabajadores, en general son muy trabajadores. Eso que dice que son currantes. Trabajan todos los días. Ellos no existe el concepto de vacaciones. Ellos trabajan todos los días, 12 horas. Pero bueno, el concepto de un día... A ver, no entienden el concepto de vacaciones, pero pararán algún día. Sí, el día que no trabajan no le pagan. Sí, es así, no existe el concepto de vacaciones. O sea, no hay sábados por la tarde, no hay domingos, no existe el paro, no existe el concepto de paro, no existe. Allí, si no, las jubilaciones son bastante bajas, entonces los hijos tienen que mantener a los padres cuando están muy, muy mayores, y allí la gente trabaja muchísimas horas. Yo, en el piso, yo viví una etapa en un piso, estaba la planta a 20 y tantos, y el piso que hicieron enfrente mía, en 5 o 6 meses, en 4 o 5 meses lo hicieron. Trabajaban 12 horas. Dios. 12 horas un turno y 12 horas otro turno. A la 1, a las 2 de la noche estaban fraguando a menos 5 grados bajo cero. Eso era una locura. Trabajando a la 1, a las 2, se veían cientos de obreros trabajando y subiendo, haciendo plantas. ¿Hasta qué punto eso es productivo, Paco? Así entre tú y yo, porque no sé, yo al final... Yo qué sé, al final es como todo. O sea, sí, vale, te toca tu turno, pero está a menos 5 grados. Sí, pero están trabajando ahí y en las tiendas están abiertos las 24 horas. Pero sí, el concepto de trabajo es muy... Sí, está muy arraigado. Muy arraigado allí. Y allí hay un capitalismo brutal de trabajar, que no lo tenemos ni siquiera en la zona mediterránea. Bueno.
Bueno, aquí también somos así, pero no hasta ese, no, No, no no hasta somos, ese- no hasta ese extremo. Pero evidentemente. Almería somos bastante trabajadores. Somos muy currantes y toda la vida hemos estado, no me cansaré de decirlo, todavía, bueno, yo no, pero las generaciones, a mis padres y demás han estado trabajando de sol a sol y Sí. no les ha pasado nada. No. Evidentemente no se les ha caído nunca los anillos y ahí están. Y si a día de hoy tenemos lo que tenemos es gracias a toda la generación que... Sí, mis padres han sido muy trabajadores. En la cultura del trabajo es vital, en la zona de donde yo he estado yo, pero eran mis padres, mis vecinos, Todos. la zona, yo digo, la zona de la casa, éramos los tomateros, éramos muy trabajadores, pero de pequeños. Nosotros las vacaciones era eh, estar yo con los pepinos, pues en verano con los pepinos, o si no, terminando la cosecha, era el trabajo. Trabajar por la mañana y después irnos a la playa, a las 11, cuando ya apretaba el calor. En el mejor de los casos, ¿eh? Sí, en el mejor de los casos. Y después a las 5 a volver. Eso lo hemos vivido todo. ¿Cómo sigue la trayectoria ya por llegar hasta la actualidad? ¿Cómo sigue la trayectoria después del proyecto de China, Paco? El proyecto de China termina los 3 años. Luego en la pandemia, hay una etapa que es de la pandemia. Es verdad, te pilla allí, ¿no? Sí, sí, me pilló en diciembre y me ofrecieron trabajo en una empresa de semillas en España, Diamond. Y estuve en desarrollo 3 años. Vienes de China y sí, te vas a Diamond sí, en desarrollo. Sí, estuve en desarrollo. Y esa es la etapa que estuve con los pimientos aquí trabajando, en la zona de Adra. Hicimos muchos ensayos en la zona de Adra, en la zona de Níjar. Y luego tema también un poco de lechuga, en la zona de Águila. Y lechuga, brócoli, estuvimos ensayando. El desarrollo es muy sencillo, es sembrar, plantar y valorar, y descartar. Y descartar es un trabajo, entre comillas, sencillo. Hay unos genetistas que nos dan unos... Es verdad que quizá para ti es Y sencillo. frustrante. Pero también es sencillo, Paco, pero hay que ser consciente de que tienes que saber valorarlo. Sí, sí. No todo el mundo tiene la capacidad de esa. Yo tengo buenos compañeros de Diamond que me enseñaron mucho. Aunque ya estuve trabajando en Sakata, también estuve trabajando como farm manager, también tuve grandes genetistas que me enseñaron mucho. Y allí estuve 3 años con pimientos, con tomates, haciendo ensayos con muchos agricultores, que hay te ayudan mucho los agricultores con los que hacemos ensayos en los invernaderos. Sí. Ellos dan sus consejos, ellos son muy claros y muy... Si les gusta una cosa, te lo van a decir. Y si le dicen no. Ahí no hay término medio. Introdujimos un par de variedades en la época en la que yo estuve, que es un éxito. Introducir una variedad comercial es lo más difícil que hay. La frustración es que tú plantas 40, 50 números y al final en un año no te sale nada. O de sandía o de melón y estás con los testigos que son los comerciales de turno de ese momento y no sale y poco a poco van saliendo algunos materiales y eso, el que agricultores al final compren o prueben tus variedades, eso es un orgullo. Es un éxito, ¿eh? Es un éxito, es muy difícil. No lo terminamos de valorar, pero es muy difícil llegar a culminar con una variedad. Es muy difícil. Hay que reconocerlo que y años, y trabajo, y frustraciones, cuando no hay una cosa y otra, o que si resistencia. Y yo escucho también de compañeros que cuando llega ya, está ya, que va a ser comercial, tan precomercial, va a ser comercial, y se cae. Sí. Y dices tú, y yo muchas veces no lo he llegado a comprender, y ¿cómo? Pero si ya la teníais testeada, ya todo bien, pero ¿cómo hasta qué punto se cae una variedad a las puertas casi de ser comercial ya, con nombrito? A mí se caen que se puede caer por miles de razones, que luego no germine bien, que luego cuando la están haciendo en la producción, luego no se produzca la semilla o que salgan problemas de cualquier tipo. Es muy difícil. Muy difícil. Todas las casas de semillas hay grandes profesionales, grandes genetistas, y para que luego al final salga un material, vale lo que vale, porque eso es la cantidad de años, porque 5 o 6 años no te lo quita nadie en saber una variedad precomercial. Es que ese es el caso, es que es precomercial. Y una variedad que empieza a generar dinero, estamos hablando de 6, 8 años. Y luego quédate consensuarte en el mercado, de que los agricultores siguen recurriendo a esa variedad. Y que los supermercados la acepten. Que los supermercados, es que hay mucha gente que no sabe también esa faceta del supermercado. Que te la puedes rechazar. Que te la rechaza y tienes que tirarla. Sí. Entre comillas. Entre comillas, que dice, no, ya, no. Y si no, luego hay otros mercados, en otros países, cuando hablamos de tomate, yo hablo de tomate, el tomate gordo en Estados Unidos, allí producíamos tomate gordo para Estados Unidos,
para el concepto de la hamburguesa. Allí no existe el concepto de ensalada. En España tenemos el concepto de ensalada. Tomate ensalada. Tomate ensalada. Allí es tomate hamburguesa. Allí es tomate para hacer hamburguesa, pero unos estándares para que cuando lo metes en una máquina haga las rebanadas exactas para la hamburguesa. Es gordo y achatado. Y achatadillo. No, porque el esférico, la de arriba se hacen pequeñas y la de abajo, también son pequeñas y las del medio son más largas. Tiene que ser un tomate achatado para que sean todas igual de para que tamaño. no tenga desperdicio. Que no tenga desperdicio. Y los que mandan son los grandes lobbies como McDonald's o otras compañías. Eso. Sí, bueno, pero eso pasa en todo. Eso pasa en los grandes lobbies y en Los todas grandes lobbies son los que dominan todo. Domina la alimentación. Es así, es así. 3 años en Diamond. Sí. ¿Dónde pasa? ¿Cuál es la siguiente Me etapa ofrece de un proyecto de una empresa de tecnología de plástico, que era una empresa... ¿De España? No, era para ir a los Emiratos Árabes, Ajá. en los Emiratos Árabes y Arabia Saudí, que era de una empresa de tecnología que era unos aditivos para bajar la temperatura del plástico. ¿Cómo La empresa de su origen era Rexsi, ahora es Iris, lo que tiene un aditivo que baja los rayos infrarrojos y de esa manera baja hasta 4 o 5 grados la temperatura. Que hay interior en Invernalia. Sin perder calidad de reacción par. Estuvimos haciendo ensayos. Yo empecé en Arabia Saudí. O sea, lo aceptaste, fuiste. Sí, lo acepté. Encantado. También era otro salario. Un proyecto chulo. No sé hasta qué punto, pero por lo que me estás contando. Es un proyecto donde los aditivos ya se están comercializando en varias partes del mundo. En todas partes del mundo se está. Y así lo probamos con tomate, con pepino, con fresa, con varios cultivos. ¿Siempre en Emiratos, Paco? No, empecemos probando. No, se rentó una finca de 17 hectáreas en Arabia Saudí, cerca de Riad. Allí estuve 6 meses y después se arrancó una finca que teníamos en Emiratos, dentro de los Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, en la ciudad de Al Ain. Allí estuve también casi 2 años. Estuvimos probando con pimiento y sobre todo tomate cherry, tomate redondo, la reducción de la temperatura y la producción. Y bien, también ¿no? Muy bien. Pero ¿era más? Ya curiosidad. ¿Había más producción con ese? Tenemos la misma. ¿O no llegaste ya a compararlo? Sí, hemos comparado producciones, hemos comparado en distancia entre nudos, que es muy importante, que no se te alargue. ¿Se cortaban? En algunos casos sí teníamos a varias dosis de porcentaje. Nosotros, cuando se hace un ensayo, tú pones varias cantidades de concentración del aditivo para estudiar en cada caso. Y yo he llegado a tener 52 grados en la calle y 30 grados dentro, pero eso ha sido con la ayuda del plástico, con la pantalla de sombreo y con el plástico, con la pantalla, el fog, el fan, que es el panel húmedo, y los ventiladores con la malla normal y con el plástico con el aditivo de Iris. Hemos bajado 22 grados. Porque en esos países al final la temperatura es brutal, ¿no? Es brutal. Allí llegamos en agosto. Estamos hablando de verano. Sí, en verano. Pero allí tenemos, desde abril ya tenemos 30 grados, 35 grados. En pleno verano se puede poner fácil a 45, 50 grados. No, 52. Pero que digo, en general. Sí, todo un mes entero. Todo el mes. Y la noche nos ponemos a 40 grados. A 40 grados por la noche. Sí, a 40 grados. El día es malo, pero la noche también es bastante malo. Si eso derrite hasta los tubos. Sí. Si te pones. Sí. Que sí, ¿no? Sí, por eso por la noche se funcionan los fans. Por eso funcionan los fans. Porque es muy caro producir. Eso te iba a decir, ¿qué nivel de coste energético necesitas todo eso para...? Alto, muy alto. También teníamos paneles solares donde tenemos 2 fases. Los ventiladores funcionan a 2 fases. O sea, hay un 50% de fans que están funcionando, que lo utilizábamos paneles solares, y cuando hace mucho calor arranca el 50% siguiente o el 75% y después el 100% para bajar más la temperatura. Y luego también se utilizan las ventanas cenitales, porque hay una época que todavía por la noche hace fresco, podemos abrir la ventana y refrigerar con ventanas cenitales, sin utilizar los fans, porque los fans tienen un coste energético. Estamos hablando de 700 vatios. Cada ventilador tiene un caballo de potencia, 700 vatios,
Y eso multiplicado por unos 20 o 30 ventiladores por hectárea Pero es mucho dinero. los ventiladores los usabais con el cooling, o sea, con los paneles. Claro, con los paneles. Lo Vale. que hace es... No eran los ventiladores estos para No, ir no, no, moviendo el aire, no es extracción. Vale. Lo que hace es absorbe el Y aire. pasa por el panel húmedo y Sí, mete humedad. claro, dentro mete de- humedad. Siempre y cuando tengamos humedades bajas. Porque el fan funciona muy bien con humedad, en zonas de humedades bajas. En zonas de humedades altas, imposible, no sirve para nada. ¿Ah, no? No. Eso la gente no lo sabe. Por ejemplo, si nosotros tenemos una humedad de un 60% Ujú. y tenemos un fan, sube hasta un 80%. Entonces, el salto térmico pasamos de 20 a 80% de humedad dentro del invernadero. Te cae 1 grado, 2 grados o 3 grados como máximo de ese 20%. Pero si nosotros estamos en una zona donde tenemos una humedad de un 20%, como en el proyecto donde yo estoy ahora mismo, un 20% de humedad exterior, pues los saltos térmicos pueden ser de 25 grados. O sea, cuando tú estás a 20%, empieza el fan y el ventilador a funcionar, cerrando todas las ventanas, haciendo una extracción, sube la humedad a un 80%, de un 20% a un 80, 60% de humedad. Eso hace una evaporación tan alta que cae la temperatura a un 25%. En la zona árida, Buenísimo, ¿eh? en la zona árida, el fan es muy bueno y el FOGAS también. Cuando tú no quieres un coste energético tan alto como son los fans, porque el fan tiene el coste energético y tiene el coste de agua. ¿Cuánto gasta un... y esto te voy a dar un número así para que no entendamos, 1 litro por segundo. Está el fan, o sea, lo que es fan Sí, con la mezcla gastamos más agua con el fan que regando. que regando. Sí. El coste de agua para bajar temperatura 20 grados en un lugar donde la humedad sea baja, se gasta más con el fan que regando. Y estamos hablando que riego, estamos hablando de 60 en esa zona en verano. Los requerimientos Estamos hablando de 50 metros cúbicos hectárea día. Es una cosa normal. Eso es estándar. Es un estándar. Pues eso se gasta 60, 70. ¿Qué es lo que hacíamos con el plástico, Iris? Se bajaba la temperatura, pero es que además bajábamos la cantidad de agua del fan. O sea, ahorrábamos agua. Porque claro, como entra menos radiación infrarroja, baja la temperatura de la hoja y del suelo, hacíamos que ahorrábamos un 20 o 30% de agua. Qué buena. Y aparte de la temperatura. Bueno, pues eso se sigue manteniendo, ¿no? Sí. A nivel de cubierta. Sí, esas cubiertas se están desarrollando. Hay cubiertas, teníamos cubiertas Es un también en invento. Almería. En Almería tenemos ensayos en Almería, tenemos en Huelva y ya son comerciales en Marruecos, en muchos, en Estados Unidos, en México se está, en China. Un invento, ¿eh? Sí, se está bajando. Todas las cosas van despacio. Es decir, toda la tecnología tiene que ir un proceso como cualquier otra. Digo, yo soy un amante del control climático. Todos sabemos que con el control climático vamos a producir más, pero cuesta más trabajo. Cuesta trabajo, e incluido Almería cuesta trabajo. Yo digo que una persona que te abra las ventanas todos los días, puede ser que ese día no venga. Tú tienes un control climático que te abra o te cierra la ventana, si hace viento en un momento dado, si llueve, si hace mucha humedad o hace mucha temperatura, que te abra, te ahorra que la planta esté más confortable. Ya le hablan de déficit de presión de vapor, Sí, no, ya los empezamos. DPV. Los DPV. Yo empecé con el DPV hace 25 años, cuando yo llegué de México. Yo lo descubrí con Nico. Sí, lo escucho mucho en las redes con Nico. Pues el DPV yo empecé hace 25 años en México, pero cuando tú llegas aquí a Almería y la gente te pone en trabas, porque yo también llevo algunos proyectos en Almería y no quieren el control climático. O le da miedo o no quieren. Lo que decías de la ventana, Paco, dice, te falla la persona que tiene encargada de abrir y cerrar las ventanas. Hay muchas personas, Sí. muchas fincas grandes que tienen a alguien dedicado a eso. El problema no es ese, el problema es el día que deciden no abrirla por X motivos. O no tienes a esa persona, en plan, lo que debes de hacer no lo haces, ya estás faltando desde el inicio, ya estás penalizando a tu cultivo ¿Cuánto desde el cuesta inicio? perder un ramo de tomate? ¿Cuánto? 1 o 2 ramos de tomate que se hayan perdido porque la ventana no se abrió en ese momento. ¿O cuánto cuando ha aumentado la pudrición, la botrytis, porque no abrieron la ventana para ventilar? O hay veces que hay inversión térmica a las 7 de la mañana, yo lo digo invernadero raspe y amagado, donde en la calle hace seco, tenemos, imagínate, 6 grados, pero dentro estamos a 4. Que si tú tienes 4 dentro
y tiene humedad y tiene las ventanas cerradas. Si tuviese un control climático, tú abres la ventana, se te pone a 6 grados, abajo, dentro del invernadero está a 4 y se iguala la temperatura y encima ventila a la alta humedad que tenemos. Yo estoy en el caso manual todavía, porque las fincas no son mías, pero es verdad que yo por la mañana voy, yo es que tengo sandía recién sembrada y voy por la mañana y Ya la lo he abro. lo has visto en Lo Instagram. has visto, ¿no? Una locura, pero bueno, es lo que ha tocado este año. Y voy y hago eso por el hecho de que sé que la temperatura Sí. fuera lo que acabas de decir y voy y ventilo y ya de paso pues casi que bajo la temperatura dentro de... Claro. Porque fuera hasta 6, o sea, pero claro, ese concepto técnico no lo tiene todo el mundo y tampoco somos partidarios de meternos en el tema de control biológico, de control climático, que tío, que es que yo creo que si no sé todavía no sigo sin entender, yo me meto en el saco, ¿por qué no damos ese paso? ¿Qué trabajo nos está costando para dar ese paso? Hay mucha presión por temas de, ya hemos estado hablando antes de bioestimulantes. Tenemos todo, hay muchos técnicos que venden estimulantes o asesoran de bioestimulantes, pero técnicos profesionales que asesoran el control climático hay muy pocos. Yo tengo amigos que también han estado viviendo en México que son grandes especialistas, pero ya trabajan, es que cuesta trabajo. Cuesta mucho trabajo. Y luego el aprender control climático es difícil. No, tiene sus 2 o 3 años de aprendizaje. Es difícil. Yo soy un amante del control climático. Donde estoy yo ahora mismo, utilizamos el control climático todos los días. Pero me ha costado 6 meses en ponerlo en marcha. Pues lo dices por la gente de allí. Sí, la gente de allí. Pues cuando estuvimos con el iris, el plástico, la revolución de bajar la temperatura y demás, yo sé que eso en muchas partes del mundo va a ser un éxito. Ahora mismo, esta mañana he estado hablando con mi compañero de iris y me dice que han aumentado un 20 o 30% con el plástico en pepino en Almería. Han puesto pepino, están produciendo... ¿Por qué? Porque la planta ha tenido menos estrés por los infrarrojos. Sufre mucho. Sufre mucho de los cultivo golpes. a lo largo del año. Y luego todo el mundo empezamos ahora a blanquear. Si no me equivoco, ahora empezamos... ahora el mataillo viene el ahora. mataillo viene ahora. Tarcae. Pues en las Islas Canarias, con la empresa que yo estuve asesorando, ellos están poniendo iris ya en todo. Y no llega a hacer ese mataillo. No hacen el mataillo porque aquí hay mucha industria para el blanqueo, pero allí no, allí tienen que hacerlo ellos. Entonces, estamos hablando de fincas de 200 hectáreas o 150 hectáreas, el que vayan a hacer un mataillo, eso es mano de obra, blanqueo, maquinaria. Si tú con el plástico iris, ese golpe de calor, ese golpe de radiación, lo amortigua, no tienes que hacer el mataillo. Pero en pleno verano, por ejemplo, Paco, sí habría que blanquear, ¿no? Sí, claro. Pero no, quizá con ese exceso que ese exceso, pero con menos. Pero si tú te quitas el mataillo al principio porque tienes un aditivo que hace que no te pegue el golpe de calor que quema, el golpe que muchas veces ha quemado pimiento, ha quemado tomate, cabeza de pepino, estresa a la planta, eso ya no lo tiene. Sí, ese golpe. golpe. Yo lo sufro mucho. Bueno, este año lo sufrí con los pepinos de verano, lo he comentado antes también con José. Sí. Eso es una locura, una locura. No era capaz de estabilizar, me tiré 2 semanas buscando el equilibrio entre más calor o menos calor, era una locura. Y el blanqueo quita toda la radiación, toda la infrarroja, Es que lo para todo. Lo para todo. Al final tú empiezas a quitar blanqueo de una forma bajo tu experiencia, bajo tal, empiezas a toquetear, pero hay zonas donde sí, zonas donde no, donde quitas más, donde quitas menos. Hay veces que te cuelas y le pegas un palo a la planta brutal. Por mucho que tú vuelvas a blanquear, le has pegado el palo. Y al final eso castiga mucho. A cultivos que yo siembro en mayo, en verja, o sea que esos cultivos los llevas arrastrados hasta última hora y luego empiezan los problemas antes de tiempo, que parece que no, que yo todo lo achaco lo mismo. Ese estrés que lleva la planta lo achaco a que luego pues, los problemas vienen antes. Y creo que van por ahí los tiros. Pero, bueno, nos desviamos. Me gusta ese tema, tío, del plástico. Voy a profundizar un poco. Luego me vas a contar un poco más. Lo distribuye Sotrafa, Sorpla, lo está distribuyendo. El aditivo es un aditivo iris y es buscar la cantidad exacta para cada cultivo y cada oportunidad. En verano, en los semilleros, hice ensayo en un semillero donde bajemos 4 grados. En un semillero de Almería. De Almería. Sí, voy a tener que mantener una conversación con Lidia de Solplas, que tengo muy buena relación con ella. Sí, bajemos. Esos son datos, como digo, con los datos no hay discusión. Estaba hablando de un invernadero que tenía control climático y en el invernadero donde teníamos el iris, los datos eran 3, 4 grados
todos los días, que ese invernadero tenía pantalla de sombreo, y al final en el iris y en no iris. Lo comparábamos y era espectacular, 4 o 5 grados. 4 o 5 grados es mucho para el pico, sobre todo los picos. Y luego en invierno no hacía el efecto de reducir la temperatura. Porque estamos hablando de cuando hay mucha radiación es cuando corta ese pico de infrarrojo. Y eso ayuda mucho. Y en los cultivos donde se planta en verano es fundamental. Qué bueno. Sí, es fundamental. Yo lo apuesto. Después de estar 3 años, ya mi etapa, mi proyecto acaba, mi proyecto ya otro más. Otro Con un más. inicio y un final. Me llama una empresa de Almería para un proyecto en Egipto. La empresa de Almería es Hortalán. Ya llegamos al final. Ahora, Sí, ahora estamos en la actualidad. Sí, me he comido algunos, he trabajado en empresas también de Almería. Pero bueno. Estuviste en Casi, creo, ¿no? Sí, estuve en Casi, que hice el proyecto fin de carrera, lo hice en Casi, en la sección de riego por goteo. Ahí estuve en mi etapa, como yo soy ingeniero de maquinaria y construcciones rurales, hice mi proyecto fin de carrera en la sección de riego por goteo. Y también he trabajado en el Grupo Caparrós, estuve 1 año. Pero sobre todo, lo más importante, en Hortalán me ofrecen para llevar un proyecto muy grande en Egipto, que por medio de Rufepa, que Rufepa es la empresa constructora del invernadero. ¿Esto cuándo fue, Paco? Esto fue casi hace 2 años. Hace 2 años. Hace casi 2 años. Pues yo, en unas condiciones que me dejaban también venir con más frecuencia a mi casa, tengo 2 hijos pequeños, y eso me gustó, porque yo me tiraba hasta 3 meses sin visitar a mi familia, incluso 4 meses. Claro, porque tu familia, no hemos hablado de eso, pero tu familia siempre ha estado aquí en España. Sí, casi siempre. Cuando estuve en Omán, estuve casi 2 años en Omán, que no, eso no lo hemos colado. ¿Omán? En Omán, estuve en Masca. Estuve cuando mi hijo nació de las Islas Canarias, estuve en Omán, en un proyecto de MSC. Paco tiene más kilómetros que... No, estuve en un proyecto en Omán de invernadero de alta tecnología. Y ahí sí se fue, la única vez que salió mi familia, o sea, mi mujer contigo. Y mi hijo pequeño, se fue con meses. Mi hijo con 16 días tenía ya pasaporte y DNI. Y nos fuimos para Omán, y el primer año lo celebró en Omán. Una experiencia muy bonita. Omán hace mucho calor, clima está al lado de los Emiratos Árabes, está al lado, hace mucho calor y hace mucha humedad. Entonces los paneles no funcionaban, el fan no funcionaba bien porque la zona era muy húmeda. Pero bueno, la última etapa que me llamó Hortalán para llevar un proyecto de 2.000 hectáreas. Yo, si tuviese que salir fuera, también llamaría a Paco García. Y cuando yo fui allí de los Emiratos, yo estaba trabajando en los Emiratos Árabes, me fui para el Cairo, y allí, cuando estuve allí, al principio impacta invernaderos multitúneles con pantalla de sombreo, control climático optimal. Te llama para un proyecto en Egipto, ¿no? Sí, un proyecto en Egipto, 2.000 hectáreas. ¿Y de cuántas hectáreas estamos hablando? 2.000 hectáreas. 2.000 hectáreas. Son módulos, son como clúster, son 10 hectáreas cada día, dentro de un clúster que tiene 4 invernaderos, 2 hectáreas y media, 2 hectáreas y media. Y 2 hectáreas y media tiene una balsa de riego y tiene una máquina de riego de Ritter y un control climático de Reader. Y pantalla de sombrero y fogger. No tiene panel, tiene fogger, pero en una zona donde la humedad es baja por el día, o muy baja, en la época de verano, mayo, junio. Cuando digo, fíjate, yo llamo verano, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, eso le llamo verano. Tenemos una humedad de 7 meses de verano. 6 meses de verano. Cuando superamos los 25 grados y humedad de un 20%, más de 6 horas, el fogger funciona muy bien, la pantalla funciona muy bien, y el agua hace que las temperaturas se pueda cultivar. Hay una época que es muy difícil, que estamos hablando de julio, agosto, cuesta trabajo, pero hemos tenido pimientos. Yo he tenido pimientos en el mes de julio, hemos plantado en julio, pero cuesta trabajo, pero no en plástico, sino han puesto malla, y con humedad baja se puede cultivar bastante fácil, utilizando fogger, claro. Y luego hemos llevado el semillero. Nuestro semillero ¿Tenéis semillero propio? Sí, tenemos 5 hectáreas de semillero. Joder. 5 hectáreas, porque claro, para ese volumen, y no se planta todo el mismo día. Claro. Y falta. El semillero, hay otra etapa que se podía ampliar a otras 5 hectáreas más. Pero se va plantando, se planta más bien tardío. Allí el pimiento y el tomate no plantamos en junio, aunque ha habido pruebas, pepino local, allí casi todo nosotros lo hemos plantado en septiembre. ¿Podemos plantarlo en agosto? Sí, se puede. Con las condiciones, con el control climático, se puede.
mi trabajo ha sido formar a los ingenieros. He formado a más de 300 ingenieros y luego tengo un grupo reducido de grupo RUFEPA, que son los ingenieros que estamos todos los días juntos, somos un equipo de 10, de 10 ingenieros. De 10 ingenieros, hay algunos ingenieros industrial, pero bueno, un equipo muy fuerte, que ellos son mi mano derecha y mi mano izquierda allí. Bien, ¿no? Muy bien. Mucho trabajo. ¿Hay mucho por hacer allí, Paco? Sí, hay mucho por hacer. Tienen un gran potencial porque yo siempre he dicho, tienen un agua, el agua del río Nilo, que es 0,04 de conductividad. 0,4. Ah, 0, vale. 0,4. Vale, me pensaba que había dicho 0,04. No, es agua destilada. No, el agua es muy buena, el pH, un pH 7,8. Sí, está normalico. Normalico. Y si alguien no conoce mucho, el río Nilo es un río navegable y tienen agua suficiente para ese proyecto y para muchos proyectos que se están haciendo allí. El agua es el río Nilo, el Egipto es el río Nilo. Allí no llueve o llueve muy poco. En la zona donde yo estoy, yo me he tirado un año sin ver lluvia, 0 lluvia. Este año caería menos que aquí, Paco. Menos. En Almería caen 300 litros. Es que allí no caen ni 10 litros al año. Ni 10 litros. En la zona donde yo estoy. Sí, yo estoy a 150 kilómetros al sur del Cairo. En el Cairo creo que a lo mejor llueve en 100 litros. Me puedo equivocar, 100 o 200 litros. Pero bueno, que llueve un poco, casi como Almería. Pero en la zona donde yo estoy, más al sur, es que no llueve, 0. Llueve 5 litros, 10 litros. Sí, que si no fuese por incluso cada 5 años puede que llueva. Lo que tú dices, si no por el Nilo... No, si no el Nilo sería un total desierto. Y los grandes proyectos que están haciendo es gracias al Nilo. Porque tiene unos convenios, es un río que tiene es uno de los ríos más largos del mundo, el segundo río más largo del mundo, que tiene la presa de Asuán, donde están gestionando muy bien el agua. Y bien, ¿no? Muy bien. ¿Está a gusto? ¿Hay fecha de caducidad, Paco, para el proyecto actual? Siempre hay fecha de caducidad. Pero bueno, pero no es una cosa que tú tengas establecida, ¿no? No, depende de muchos factores. Sí, que se pueden dar por muchos factores. La parte que me paga, hay una parte... Esa es la principal. Esa es la primera, que ya consideren de que mi etapa allí se ha acabado. Y hay otra parte mía también. No, lo mismo me ofrecen mañana otro proyecto en otra parte del mundo. Seguro que tendrás ofertas encima de la mesa. Sí, siempre tengo ofertas. ¿Sueles tener llamadas así recurrentes de, oye, Paco, tengo esto entre manos? Sí. Te ofrezco tanto, vente, ¿te interesa? Todos los meses. Hay algunas que para ti algo normal. Sí, luego también para ciertos proyectos. Y luego hay gente que te llama y hay gente que me están llamando 5 años y nunca seguramente no trabajé con ellos. ¿Cuál es el proyecto, Paco, más loco o que tú te hayas planteado pero al final hayas rechazado? A nivel económico, a nivel que tú... Económicamente, hubo un proyecto en Honduras que me pagaban muy bien. ¿Te puedes decir la cantidad? Sí, 150.000 al año, pero lo miré un poco por encima y pregunté y no, la inseguridad lo rechacé y era un banco, el banco de Honduras y lo rechacé, 150.000 euros, era un sueldo muy, pero había ahí, era un proyecto que tenía problemas, lo ha cogido otro español, que yo lo conozco y... Muy bien, pues sí, es que no puedo estar en todas partes, porque yo no soy una persona que voy y digo que he ido 4 días a un proyecto y ya no voy en 3 meses. Yo estoy allí trabajando, yo estoy allí al pie del cañón, estoy dentro del invernadero. Hay otro ingeniero que visitan un proyecto, lo ponen en las redes sociales, que han visitado, es un éxito y ya no vienen en 2 meses. Eso no es... Es que eso yo tampoco lo veo. Yo desde mi punto técnico, mi punto agrícola tal, pues yo para eso no me meto. No, eso, o que asesora, o que manda un PDF con los porcentajes de abonados, y luego hay unas personas allí que normalmente no lo van a hacer. Yo, por mi experiencia, si tú no estás, yo peleo todos los días de esa guerra. Hay que limpiar los filtros, hay que mirar el control climático, y luego que el control climático esté programado, que la pantalla esté el switch puesto en automático, no en off. Que tú ves que la ventana esté abierta, que la pantalla funcione en tiempo y forma. Todos los días hay que estar encima. Esos proyectos así, si lo vives y te gusta, es para pisar barro, si no, no lo hagas. Yo por lo menos como yo lo vería, mi mujer me regaló un reloj de estos que miden los pasos y demás. Yo cuando estaba plantando este verano hice 20.000 pasos en horario de trabajo, 20.000 pasos.
Eso no es una cosa que yo... Eso es una panza de andar. Eso es una panza panzada. de andar. Yo cuando estuve plantando es que fue una panza. Y cuando estaba en el semillero, no, por el semillero te mueves menos. El semillero pasas calor, te mueves menos. Pero en la época de la plantación, que estamos hablando de plantar muchísimas hectáreas, en mi primer año fueron 600 hectáreas que estaba manejando y este año ha sido un poco menos. Andar, plantar, viendo una finca. ¿Cómo se manejan 600 hectáreas, Paco? No concibo. Pues Todavía me cuesta a mí llevar las 3 o 4 kilos. No, tú tienes un equipo, tú tienes el equipo duro, que es tu equipo, que estás visitando todos los invernaderos. En cada invernadero hay nosotros tenemos 3 ingenieros, que uno está a cargo de la máquina de riego, del control climático, o es responsable de lo que yo le digo que lo haga, otro está del tema de personal y otro está del tema de plaguicidas. Pero todo bajo lo que tú digas. Sí, y nosotros supervisamos de que todo se está Exacto, haciendo. cuando tú dices he llevado 600 hectáreas, si evidentemente no vas a estar las 600 hectáreas. Pero yo la visito en toda la semana o toda la semana intentamos visitar las 600 hectáreas. Andando mucho, tenemos que andar mucho y hablar poco. Y si hablas en la otra no puedes, lo estás perdiendo. Y empiezas por la mañana, había veces en la época de plantación, que es la época más delicada, o en la época de liar, al principio tenemos que empezamos a las 7 de la mañana o a las 8 y terminamos a las 6 a las 7 y comemos algunas veces hemos comido a las 7 de la tarde. Comemos una galletilla para aguantar, pero eso son muchas. Las 12 horas no te la quita nadie. Se puede decir que Paco se gana el sueldo. Sí, no lo ganamos, todo el equipo. Bueno, sí, bueno, claro. Todo el equipo, evidentemente. Sí. No, pero eso, y luego había veces que te trabajas todos los días. Yo en la época del semillero, yo el viernes, que allí es cuando descansamos, yo estaba de guardia. Y allí me tiro, como yo no tengo allí familia, nos tiramos, hay veces que me tiro 3 semanas, 4 semanas, trabajando todos los días. Luego tengo mi día aquí, que yo no lo llamo vacaciones, los días que no he descansado, allí no trabajo 5 días, trabajamos mínimo 6 días, pero en la época del semillero, que es la más delicada, o en la época del trasplante, donde trabajamos 7 días. ¿Qué es lo que más te sorprende cuando entras a un invernadero de aquí, de Almería, después de venir de fuera? Bueno, en Almería hay muchos muy buenos profesionales. Los invernaderos están muy bien, la variedad genética de las semillas son muy buenas, la fertilización. Luego, a nosotros somos... Algo a nivel impacto que tú digas, si tuviese esto o... muchas veces tenemos fertilizantes y plaguicidas de muy buena calidad, donde allí no los tengo. Yo tengo abonos que son más económicos, que cuesta. Eso cuesta. Nosotros tenemos muchas más garguerías, como dicen aquí, mucho más bioestimulantes. Yo no tengo... ¿Las chucherías? Las chucherías, yo no tengo... ¿Lo echan falta, Paco? No tanto. Hay momentos determinados que lo que yo siempre digo que quizás echamos de más. Nos pasamos muchísimo en general. Hay margen para echar. Yo no echo bioestimulantes. Y te va bien. Y produzco. Yo no produzco... Me estás tocando la fibra a mucha gente ahora mismo. Sí, es cierto. No, a ver. Ayuda, todo ayuda. Todo ayuda. Yo todo ayuda. Digo, mira, foliar ayuda. Yo siempre lo digo. Todo ayuda. Al final son herramientas. En un momento determinado tú tienes que conocer o tener, como yo me lo planteo a nivel agricultor, tener tus herramientas de confianza, por así decirlo, y en momentos determinados saber dónde tienes que echar mano. Tú no puedes estar con una chuchería, pues, llamémoslo así, o un bioestimulante, que por lo general son productos más caros. Claro. No puedes estar constantemente metiéndole porque al final tú tienes dinero. Valen un dinero. Vale y tienes mucho que mantener dinero. Tu equilibrio, y tu equilibrio nutricional ya sabes dónde está el estándar. Sí. Todo lo demás es en momentos determinados o cuando es necesario. Yo creo que utilizando un control climático adecuado, algunas veces es mejor que los bioestimulantes. Seguramente. Yo lo creo. Eso genera muchas ampollas para muchos compañeros. Con buen control climático, un buen sombreo en el momento adecuado, a la 1, a las 2, donde hay golpes de calor, de radiación. Yo trabajo y nosotros tenemos picos de 1000 vatios centímetros cuadrados de radiación, donde la pantalla de sombreo puesta en el momento adecuado, le reducimos la radiación, la planta no tiene el estrés. Que cuando un blanqueo, tú te echas un blanqueo. Yo no utilizo blanqueo en Egipto. Tenemos pantalla de sombreo. Tenemos la pantalla de sombreo. La tenemos por radiación. No por tiempo, sino por radiación. Vamos a ir poco a poco, 25, 50, 70, 75% o 80% de radiación. Nunca la tengo al 100%, sino al 80%. Ese estrés que le producimos a la 1 a 2, donde hay un pico de radiación y también de humedad. Hay veces, nosotros el fogue lo tenemos también por tema de humedad. Nuestra humedad es más baja, donde hay momentos donde decimos el fogue y en verano podemos utilizar 1 minuto funcionando,
3 minutos parados. En invierno, 20 segundos o 15 segundos, 3 minutos parados. Eso en unos momentos dados hace que la planta tenga más vigor. Es el mejor estimulante que podemos generar a la planta. Darle unas condiciones adecuadas. Lo mismo hablo del plástico, lo mismo hago del control climático. Y todo al final son herramientas Todas son positivas. herramientas que ayudan. Pero es cierto que yo... El riego, no es lo mismo. riego Nosotros hacemos riegos de varios riegos al cabo del día, de 15 minutos, 10 minutos, dependiendo del suelo. Ya lo sabemos, que el suelo es fundamental. Pero a mí me ayuda mucho mi etapa de hidropónico, de trabajar en hidropónico, para hacer riegos exactos o lo mejor, no darle panzas de agua donde asfixia la raíz. ¿Te gusta más hidropónico o suelo, Paco? Sí, es una pregunta difícil. No, si quieres producir en mucha calidad, el hidropónico funciona muy bien. Y en suelos donde hay problemas, yo tengo en mi finca, en esta finca que hay de 2000 hectáreas, hay lugares donde no podemos, ahí solamente funciona el hidropónico. El suelo es muy arcilloso, no se infiltra, donde Casi que no puedes aplicar no, ni regar. Hay asfixia, no se puede ni regar, no podemos regar. Si tú tienes un suelo muy bueno, pues continúa. Si tú tienes un suelo con muchos problemas, se llaman de nemátodos, asfixia radicular o piedra, un hidropónico, una fibra de coco, una lana de roca. Me encanta la fibra de coco. A mí la fibra de coco me gusta. Y la estoy utilizando en la zona, los ruedos, donde está muy pegado a la muralla, los líneas estos que intentamos aprovechar siempre ahí y tal. Y tío, lo veo un material, en plan, si encharca, da igual. Si es por el tema de que le falta humedad, que no llega a coger tal, funciona. Es como en plan, Sí. muy flexible. El coco va muy bien. Si ya quieres ser más profesional, ya te va una lana de roca. La pelita ¿Es más profesional la lana de roca que...? puede ser más profesional. ¿Más profesional es más producción, más calidad? Sí, más producción. Hay cultivos, por ejemplo, en pepino holandés, tú puedes producir adelante la precocidad bastante. La lana es... La lana puede aumentar sin problema. Adelanta siempre al coco, adelanta. Pero tienes que estar más al pendiente. Y yo siempre digo que si donde tengas hidropónico tienes que tener un buen generador. Si un día se te va el agua, no, ahí no hay fallo. el coco te puede aguantar 24 horas, la lana de roca te puede aguantar 6 horas. Hombre, si estamos en invierno, estamos en verano o estamos... Depende. Un buen generador siempre es necesario, por lo menos para regar. Yo me acuerdo de la etapa de Novagric, siempre la recuerdo, pero fueron mis etapas y sí, claro. tengo que contar. Cuando se fallaba, sobre todo en especial la casa de semillas, que son las que más tienen este tipo de sistemas, cuando fallaba eso, saltaban las alarmas. Tiene que ir alguien para allá sí o sí, porque lo que tú acabas de decir, como falle, se seca. A mí una vez, como se seque, se va todo. En un proyecto que estaba en Almería, las ratas se comieron el cable de la bomba. Entonces, el control climático arrancó y le dio la orden de regar al motor, pero el motor no llegó la electricidad. Se comió la rata el cable de la bomba de riego, entonces no regó, no arrancó porque no entró electricidad. Claro, según la máquina había regado, pero eso fue el domingo. No pasó nada porque era un domingo, no hace mucho calor, pero nosotros le dábamos en manual y no regaba. Y luego el electricista miró y era que una rata se había comido un cable. Hostia. Por eso hay que estar pendiente. Por eso trabajar desde fuera, hombre, hay sensores que miden la humedad, que miden el gotero. Yo he trabajado con varias empresas de sensores, incluso hasta de drenaje. Una de hidropónico, lo más importante desde hace muchos años, cuando estuve en hidropónico, trabajando es si hay drenaje. Si no hay drenaje, puede ser que la planta haya absorbido todo el agua o que no se haya regado. Y el gotero control. Si el gotero control no ha caído agua, al final podemos hablar de miles de cosas. Pero en el gotero es un bote de 5 litros donde medimos si ha habido gotero, pues se puede fallar desde una electroválvula, la bomba. Hay que estar pendiente. El suelo te da un poco más de margen. Te da margen. Es lo bueno y lo positivo que tiene el suelo. Te da margen en todos los aspectos. En todos los Amortigua, puedes maltratarlo. Puedes maltratarlo. También, si tú quieres estresar para subir el azúcar o para aumentar la precocidad, el hidropónico te da ese margen de... Tú echas un producto, un bioestimulante. Yo me acuerdo, hice mi proyecto, mi máster, cualquier insecticida que tú eches vía coco o lana de roca, lo absorbe mejor
en un hidropónico que un suelo, porque el suelo interactúa, que ya lo sabemos, materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico, toda esta historia, toda una locura. Es una locura. Las raíces, es la realidad. es la realidad, las miles de raíces que tenemos, los años que lleva el suelo cultivándose, a lo mejor hay suelos que llevan 20 años, pero en una fibra de coco nueva de un año, de 2 o 3 años, tú echas una materia activa dentro y la sobres mejor la raíz. Teóricamente la sobres mejor. Hombre, si estamos hablando de una fibra de coco que yo he visto con 10 años, pues ya ahí hay más interacción de raíces. Pero raíces hidropónicos de 2 o 3 años funcionan muy bien. Funcionan muy bien. Tengo ganas, tío, yo de tener, de controlar algún día alguna finca. Si no soy, no lo tengo a mi alcance ahora mismo, pero bueno, es una etapa que quiero quemar. Fuiste docente, ¿no, Paco? Sí. Eso no lo hemos saltado también. Sí, no lo hemos saltado. Sí, pues es que con la escuela Campomar. Estuviste en Campomar, ¿no? Sí, estuve de profesor y sobre todo estuve poco tiempo de escuela Campomar. Tuve un par de alumnos que ahora mismo son profesionales en el sector agrícola, pero también estuve dando clases de aplicador de plaguicidas. Muchos agricultores. En general. Tuve 6 años dando cursos de aplicador de plaguicidas. Yo me lo saqué, perdona que te corte, me lo saqué con Alfonso, ¿te suena? Sí. Con Alfonso me lo saqué yo. Sí. Ahora está de profesor también, si me equivoco. Yo me dieron esa oportunidad, eran unos ingresos extras que me ganaba. Yo había veces cuando estaba en Chacata, por las noches me iba a dar cursos de aplicado parecida. He dado clases, cursos en Adra, en El Ejido, en Almería, en Carbonera. Ha sido una... Y aprendes mucho de los agricultores. Cuando estás metido en un aula con agricultores que tienen una cantidad de información que tú le estás explicando, te corrigen. Estuve hasta en Chiribel, me mandaron una vez a Chiribel, que eso hay que ir para allá, son casi 200 kilómetros. ¿Dónde está Chiribel? Belerrubio, vale. Belerrubio, pues hay que llegar a la provincia de Murcia, girar y volverte otra vez por dirección Baza, dirección la autovía de Baza. Y yo me acuerdo que estuve en un curso aplicado de plaguicida allí y aprendí mucho del almendro, de todas las partes aprendes. Lo que tienes que tener los ojos, la mente y escuchar a todos los agricultores que tienen, unos tienen 20 años, otros tienen 30, otros tienen 40 años. He aprendido de mis padres, de mis tíos, de todo el mundo de mi zona. Yo sí les tengo mucho respeto de todas las zonas, pero de mi zona de Almería, que todos tienen su gran experiencia. Nosotros simplemente hemos tenido la suerte de darnos la oportunidad de estudiar una carrera y después de desarrollarnos y aprender, porque todas las noches hay que leer, como digo yo. Tenía un tío que ya también falleció, me decía, hay que trabajar por el día y estudiar por la noche. Mi tío montaba invernaderos, riego por goteo. Eso es lo que hace es que ahora mismo, no, yo soy estudiante. Yo lo digo... No, general, la gente estudia. Yo cuando mis padres me echaron la matrícula de la licenciatura de química, porque ese día estaba echando yo plástico con mis primos. Estábamos echando plástico. Yo no podía perder una colla, teníamos una colla de mis primos y mi tío y echábamos plástico. Y claro, había que echar los rollos de 150 o 200 kilos encima del invernadero. Mis padres me echaron la matrícula de la licenciatura de química. Fueron ellos, yo no podía. Tú no podías, estábamos trabajando en verano. Sí, es verdad que se ha perdido con los años, se ha perdido esa cultura del trabajo, del esfuerzo, se está perdiendo un poco. Sí. Pero por eso yo te iba a decir, dices, al final va la persona también, o sea, al final es como todo. El que no quiere o el que no da, por mucho que lo intentes. Ni ingeniero, ni no ingeniero. No, ni seas lo que sea, puedes ser súper ingeniero, pero no, sí. Yo discuto algunas veces con los ingenieros que tengo yo ahora a mi cargo. Oye, que tenéis que aprender. Hay gente que no quiere aprender. De verdad que no quiere aprender, que están ahí. ¿Eres estricto, Paco? Yo creo que no. Sinceramente. No, pero si decimos de que hay que hacer un mínimo de trabajo, hay que hacerlo. Y hay que cumplir. Pero hay que cumplir. Pero que si no somos estrictos, al final vendrá otro que nos superará. Ahí está el kit de la sí, y yo lo digo incluso aquí en Almería. Si no mejoramos, no podemos estar esperando. Es que en tal país, en otro país, no están que si los plaguicidas, que no sé qué. Eso no es cierto. Cualquier mercancía que está entrando de África, entra a Europa, le exigen todas las garantías de pesticidas, de global gas y demás. Tenemos que ser estrictos, tenemos que ser cada vez más profesionales.
¿Cuánto de verdad hay en eso, Paco? ¿Vienen, como se dice, o tal con Si una empresa, productos químicos si en alguna empresa, no legales en si algunos Europa? productos le pillan con pesticidas ilegales o no autorizados en Europa, a esa empresa le paran. Le paran de poder importar más. O sea, le cortan Le cortan o sea, le dejan, no puede, no Y permite. las cadenas de supermercados lo tachan, te tachan. Es decir, si tú la oferta y la demanda, le manda un producto, sea pimiento, sea tomate, o sea un coche, cualquier producto que tú le mandes, y no viene con las normas o la exigencia, te lo van a rechazar. Y ya no te van a comprar más. Nadie quiere problemas. Los primeros que no quieren problemas son los supermercados. Los supermercados son tan exigentes con los españoles como con las empresas marroquíes o las empresas francesas o españolas que están en Marruecos produciendo con nombre y apellido. Al final, nosotros estamos con lucha biológica. Con lucha biológica, que la lucha biológica es de Almería. De La Mojonera, exactamente. Allí en Egipto. En Egipto. Nosotros estamos con producción integrada. La producción integrada, en avión me viene la lucha biológica Qué buena, ¿eh? de La Mojonera. De Hortalá, imagino, ¿no? Sí, estamos trabajando con varias empresas. Ah, vale, que no sé exactamente. Sí, Hortalá ha producido las semillas, ha gestionado las semillas, y ahora mismo estamos con los que producen en La Mojonera la lucha biológica. Qué buena. Agrobio. Ah, Agrobio. Es Agrobio. Agrobio es la que se le está comprando la lucha entera. Bueno, De La Mojonera, pero lo mismo que una empresa almeriense. Sí, una empresa almeriense. Una gran empresa. Y esto hace de que, primero, con la lucha biológica estamos controlando el TRIS, y nos ha hecho la pregunta si no tenemos TRIS Parvispiro. Dios, buenísima, es verdad. Es verdad. No Pero en las redes sociales a mí me preguntan, Paco, los pimientos, ¿se nota que no tiene TRIS? ¿No hay en Egipto tris parvispino? Yo en la finca en la Llévate que una yo parejilla estoy, para allá, Paco. ya me lo han dicho algunos agricultores, amigos. Llévate una parejilla de parvispino. En las redes sociales, no. Broma No, aparte, broma llegará. Yo creo que llegará. Lo que pasa es que estamos aislados. Tampoco había aquí. No, nosotros estamos a 150 kilómetros del Cairo, estamos en medio de un desierto y tenemos tris normal, tenemos tuta, tenemos tris, mosca blanca, claro, en lo normal. No hay problema de rugoso. Los tomates que tenemos nosotros no hay problema de rugoso. No hay rugoso tampoco. No hay rugoso. Ahora mismo no. No, Entonces, porque la mosca blanca no está contaminada con rugoso. Son unos privilegiados. Sí, tenemos esa suerte. Porque si yo tuviese Y a tris nivel de parvispiro, yo siempre digo, si en Almería están las mejores cabezas pensantes, los mejores ingenieros, los mejores profesionales, yo solo allí, yo no podría combatir el tris parvispiro. O si no, aquí cuesta trabajo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se haría allí? Sería una locura, ¿no? Sería una locura. Porque ahora mismo lo estamos haciendo con, si no me puedes corregir, con mucha lucha. Están echando el 200 al final productos ecológicos. Sí, productos de contacto con orgánica. Pero no. Ya sabemos cómo funciona. Que no, bueno, herramientas, como yo siempre digo, hay una herramienta más, pero que yo priorizo por encima de todo eso el control biológico. Porque si me pones control biológico, me pone una silicona orgánica, la silicona orgánica me cargo la planta en 2 días, en 2 tratamientos me la he cargado. El bicho, coma más o coma menos, pero ahí está. Por lo menos yo estoy en mi casa y sé que está trabajando. Yo trabajé a una de las empresas que trabajé. No me digas que se te ha quedado otro en el camino. Hombre, Dupont, estuve 2 años en Dupont. ¿En Dupont? Sí, en Dupont, estuve en desarrollo en Dupont. Estuve haciendo muchos. Por eso creo que es algo de los programas, de los tratamientos. Yo estuve en Dupont cuando empezó la lucha biológica aquí. Y era una época donde el TRIS no había forma de combatirlo. El TRIS franquinela. El TRIS normal. No había forma. Fue en la etapa cuando empezó la lucha biológica, sobre todo Copper, empezó a trabajar. No había, con las materias activas que teníamos, que era espinosad, tracer, no había manera de controlarlo. Que fue como, fue por así decirlo, no, Paco, yo esa etapa me la perdí, evidentemente, pero fue como un boom como el que tenemos actual con el parvispino. Sí, esto estoy hablando hace 18 años aproximadamente. Llegó... Me puedo equivocar, 18, 19. ¿Y cuál fue, Paco, esa bajada del pico? Porque al final yo quiero ser optimista y no me canso de decirle a todo el mundo, sí, estamos ahora a tope con el parvispino, llevamos 2 años malos, este año quizás el peor de todos los que ha habido. Y estamos en el pico, pero yo considero que las plagas al final bajan. ¿Cuál fue el punto de inflexión del franquinela en ese momento? Yo hacía ensayos
con materia activa, yo estaba ensayando algunas materias activas que luego fueron comerciales y muy buenas, pero no se controlaba, no se controlaba. Fue con la lucha biológica, hacíamos ensayos incluso en cooperación con temas de... Pues la empresa se ayuda con abejorros, todos sabemos que el abejorro y el imidacloprid eran incompatibles, y eso fue gracias... Cuando entró, por ejemplo, el abejorro, eliminó mucha materia activa, que con el abejorro... entraba el abejorro, se echaban algunos tratamientos, tú eras muy joven, que siendo sulfán y imidacloprid, y el abejorro moría. Lo he escuchado, claro. Que moría. O Rufa, el famoso Rufa, que echaba mucha peste, todas son materias que pica, activas. Y picaba. Es que picaba. Es que yo soy de la época de otra materia. Yo Endosulfán, sí, yo no he llegado a trabajar con ellos, pero sí lo he... las NATE, metomilo, yo hice el registro del metomilo, el registro salió Dupont, lo hicimos, se registró de nuevo y era muy eficiente el metomilo, era una materia, el vidate también, vidate o salomilo, Villarriego, y luego estaba el Astara, todas esas materias activas se han ido... ¿El vidate era para mosca, Paco? Sí, no, el vidate funcionaba muy bien contra el tri, contra la mosca y contra el Hydromycea trifoli, contra el submarino. Funcionaba muy bien, muy bien. Se echaba un tratamiento, yo, según los datos que hacíamos, los datos que de 5 litros se pasó a 10 litros. Y eso fue una maravilla, 10 litros por hectárea. Con 10 litros por hectárea te dejaba el cultivo del tomate y del melón limpio durante un mes. Que no se instalaba ni la hidromicia y disminuía bastante el tri. El tri disminuía. Qué buena, en pimiento. Cuando los productos funcionaban. Todas esas materias activas ya se han eliminado. No, ya no están. No están. Pero la lucha, la tuta también ha sido un problema en el tomate. La tuta fue otro problema. Fue un problemón. Sí lo hemos visto recientemente. Sí, en mi época, cuando empezó en mi época estaba yo en Almería, empezó la tuta, era un grave problema. Y luego, yo no voy a decir con qué materias, pero el bacilo funcionaba muy bien, dándole tratamiento de bacilo, el Spinosas también funcionaba muy bien contra todo. La FIR funcionó muy bien. Son una serie de materias activas que, hombre, si mañana te quitan el AFI, te quitan el Spinto... tiene un pegote ahora. Sí, también... Bueno, pero también saca las feromonas... los difusores, las feromonas. La feromona de confusión sexual. Eso ha sido un éxito. Eso yo me acuerdo que estaba yo trabajando en Almería, empezaron a traerlo en las fincas que yo llevaba de tomate y al principio había reticencia, que no, esto no creo que funcione. Había dudas, ¿no? Había dudas. Yo tenía 11 años, ya esto casi 40 años, cuando mi padre introdujo los abejorros. Y decían que los abejorros, a mi vecino decían que eso no iba a funcionar. El abejorro, que eso no servía. Que eso no servía. Que no iba a funcionar, igual que el sistema de riego por goteo. Yo instalaba en la casa riego por goteo y me decían algunos agricultores viejos, esto no va a funcionar, el riego por goteo va a ser una ruina. No me decían que era una ruina. Y al final todo va cambiando. El riego por goteo sabemos que funciona al 100% y es vital. Yo regaba manta, yo sé regar manta. Yo voy a decir que he regado... Mira, yo voy a decir que regaba manta las papas, que ponía mi padre una esquinilla de papas, pero evidentemente no a nosotros regábamos a manta. Pero antes se regaba todo a manta. Sí, oye, a manta baja las sales. El riego por goteo, para que baje las sales, tienes que... Yo he visitado agricultores hace poco, hace un año y pico, y que decía... Me hace falta un rieguecillo a manta. Sí, pero no puedes, que te van a meter en la cárcel, que estás loco. Me hace falta un rieguecillo a manta. Sí. Y ha habido situaciones, hay una frase que me gusta mucho también, que la digo yo mucho, es cuando un bancal se encharca, hay dos tipos de bancales, o el que se echa a perder o el que mejora y cambia por 5. Sí. Y es verdad que un rieguecito a manta a veces... No, nosotros regábamos, yo me acuerdo de mi familia, nosotros regábamos a manta para echarle la aplicación del telone, a manta con el telone. El telone... Y descarzo, ¿no? Y descarzo y por la noche. El telone por la noche era mortal. Joder. Los vapores se evaporaban y te dejaban picados los ojos. Eso son historias. O el bromuro, que también. Yo eso lo escuchaba de mi padre. Yo he visto. Yo sí lo he visto. Tanto no he visto. La romana, para pesar, pensaba lo que pesaba, y abría el grifo y se iba descargando y calculaba por metro cuadrado. Yo sí lo he visto la romana. ¿Cómo ha avanzado? ¿Cómo ha cambiado la cosa? Sí, ya ahora mismo el bromuro no se utiliza en Europa, en México todavía se sigue utilizando. Sí, se sigue utilizando. Sí, el bromuro se sigue utilizando. Hace 2 años estuve en la feria de Irapuato, que es la feria más grande del mundo, y tengo compañeros que vendían bromuro. Esto es sorprendente. Claro, tú allí te quedas, o sea, cualquiera de aquí te quedas sorprendido de qué haces. Sí, pero claro. El bromuro, incluso hasta la fresa, hasta hace poco se está utilizando.
ya. Pero bueno, que la agricultura va avanzando. Yo estoy muy optimista de que iremos avanzando en control climático, en mejora de plásticos, en mejora de variedades. Que eso, ahora mismo las variedades de ahora no tienen nada que ver. Yo me acuerdo cuando estaba yo trabajando en las casas de semillas, de Farmares, se estaba hablando de resistencia a oidio en pimiento. Se hablaba. Se hablaba. Se hablaba hace 20 años. Ya ahora todas las variedades son resistentes a oidio. Todas. Y a nemátodos y... Es verdad que yo todavía tengo ciertas dudas con las variedades resistentes porque no... Resistencia tolerante, resistencia tolerante, media, baja, alta. Media, baja, alta. Hay algunas variedades que... Yo no trabajo en una empresa de semillas. Yo siempre digo, soy un grower. Yo utilizo todas las herramientas para producir lo máximo posible. Tienes que tenerla. Tenemos que tenerla. Y te da un margen muy bueno. Todo hay que decirlo, sea tolerante, media, baja, alta, lo que sea. Pero a veces tú tienes la percepción de que le duela a quien le duela, pero en la realidad tú tienes la percepción de que tiene una variedad resistente y te saltan las resistencias por todos lados y cuando viene a que sí, el calor. Y los melones, ahora resistencia a pulgón, ahora con resistencia a pulgón, que estamos hablando, y el tomate. El melón, lo del pulgón funciona bastante bien. Sí. Por eso que eso hace 10 años era inimaginable. Resistencia al pulgón. Bueno, antes utilizábamos otra herramienta que el pulgón tampoco era un problema. Hace 10 años no era un problema. No, pero, había materias activas como Plenum, que llamamos Plenum, y el pulgón. Qué grande era el Plenum, ¿eh? Que el Plenum... Qué gran producto. Pimetrocina, era una maravilla. Yo de lo que me ha hecho de menos es el Plenum y el Impa. Vale, Paco, te voy a decir una frase. Sí. Y tú me respondes más o menos rápido, lo justificamos, hablamos de ello. ¿El país al que más tenemos que observar? Te hablo desde aquí, de la Almería. De aquí, yo creo va a ser Egipto. Egipto, donde yo estoy, en estos próximos 10 años va a crecer mucho. Porque Marruecos ya tiene un problema de agua, aunque están haciendo con la osmosis, la desaladora, pero yo creo que Egipto va a crecer bastante, según mi opinión, por clima y porque tienen agua. Claro. ¿Has llegado a trabajar en Marruecos, Paco? Sí, estuve trabajando en Marruecos con Grodan, te comenté al principio, iba a Agadir y había cinera a la finca, sí. Pero me iba un lunes, regresaba el viernes, sí, 4 o 5, iba y venía. Sí. ¿Dónde mejor se ha valorado tu trabajo? Eso, yo en las Islas Canarias, yo creo que mi jefe, con nombre y apellido, Juan Carlos Cervera, creo que en su momento o ahora me valoró en mi trabajo. En México en su momento también, yo creo que también. Y en China yo creo que también. Yo estuve muy contento de la calidad de tomate cherry, de tomate cherry que sacamos. Y en fin, yo creo que estaba a menos 20 grados. A menos 20 grados. Qué brutal esa, ¿eh? Sí, eso. Bueno, estábamos un mes, luego ya subía un poco la temperatura en verano. China también. Ha habido sitios donde he estado muy a gusto. Luego también con empresas he aprendido mucho de DuPont. O con mis compañeros de DuPont. He aprendido muchísimo. He tenido buenos maestros en DuPont. También en Grodan, también. En Grodan tuve a José María García Pareja y Alfredo, que me ayudaron mucho. Y en fin, en México en 5 años de México ha sido como mi gran proyecto que hice casi 4 años, un proyecto de olivos y invernaderos que sigo teniendo un grupo que se llama Sabina, donde yo estaba viviendo. Tengo un grupo donde tengo amigos, donde mando todavía mis proyectos. Qué bueno. Eso es lo bonito. Tengo grupos, y ahora con el WhatsApp tengo grupos en Sabinas, que es México. Tenga un grupo de cada uno. No, tengo un grupo de mi equipo de Rufepa, que nos escribimos todos los días, mando fotos de incluso temas personales. Mi hijo que ayer estuvo jugando al fútbol de las 9 a las 11 de la noche. Al final es la relación laboral fuerza una amistad. Es una amistad. Tengo grandes amigos en todo el mundo. Esta no sé si me la has contestado, pero bueno. Un país donde hayas dicho aquí no vuelvo a trabajar. Hostia, esa no te la han contestado, no sé. Tampoco ha surgido, creo. No ha surgido. No sé, no hay ningún país ahora mismo que... Yo es que he estado en general a gusto. Hay países donde
es más difícil, por ejemplo, el tema del alcohol, por ejemplo. Yo ya no bebo, alguna cervecilla y algún vino, pero en general tiene sus problemas, todo tiene sus problemas. Arabia Saudí son más estrictos, son muy estrictos. En China hay alcohol, aunque el idioma es totalmente difícil, porque ¿Llegaste a aprender chino? No. Solamente 4 palabras, muy justas. Y luego le cuesta trabajo, tenía traductoras, pero no hablan inglés en casi ninguna parte. Entonces eso cuesta bastante trabajo. Luego hay sitios donde estamos a gusto, como en México. México está a gusto por el idioma y por la cultura, que somos muy similares. Portugal, estudié en Portugal de Erasmus y también estuve muy a gusto. Y luego en Portugal he estado también un poco con las fresas, en Huelva, Ayamonte y un poco en Portugal. En general, en todos los lados. Llevo tiempo sin ir a Marruecos. Pero te puedes poner ahora mismo en mi top de ídolos, Paco. No, todos los cultivos, en todos los invernaderos, en todos los lugares del mundo. No, pero sí. Hombre, yo es que no sé. Es que no voy a decir ningún sitio. Todos tienen problemas. Todo tiene lo suyo. Todo tiene lo suyo. Y si hay que volver, se vuelve. Y si hay que volver, se vuelve. Y si me he equivocado, el que no se equivoca es el que no hace nada. Evidente. Y el que no entra en un proyecto, hay gente que yo lo respeto mucho, que lleva 20 años o 30 años en el mismo proyecto, incluso que se jubila, que posiblemente como hace una rutina no te va a equivocar, pero que lo que sí es importante es que hay gente que está en Adra criando pimientos, se va a Níger y se estrella, porque el clima es totalmente diferente. Eso lo hemos hablado yo con muchos agricultores. O está en el Ejido y se va a Níjar y se estrellan porque allí es mucho más frío, hay una humedad tremenda y el clima es de 2 cosechas. Y eso, por eso pasa lo mismo cuando uno sale a otro país. En otro país la humedad es muy importante, la radiación, la luz, las temperaturas. Por eso decir, esto es como Almería. O no, hay lugares y dentro del país, porque México es 3 o 4 veces más grande que España. Habla de donde yo estuve, en el norte, en Torreón y en Monterrey, que son zonas áridas y frías en invierno, no frío de 0 grados o 0 grados. Yo una vez, un año... Verja. ¿Qué? Sí, verja. Verja no podéis cultivar, no podéis plantar en agosto, ni podéis plantar en septiembre, porque si no se te quedan los pimientos pequeñitos. Son 2 hilos. Son 2 hilos. Tú tienes que plantar en junio. Pero que Verja no tiene nada que ver con Níjar. Claro, no, evidentemente. Estamos al lado. Y estamos hablando de Almería. Y la gente, tú lo ves desde una perspectiva, una persona que es de otro país dice, Almería, no, Verja es una cosa, Dalía es otra. Totalmente. Y Adra, igual no es viejo, y no tiene nada que ver con el Ejido, nada, aquí al lado, a 50 kilómetros. Ahí más cerca hay a... Balanegra, Balalerma. A Tierra de Almería. La humedad que hay, el no sé qué, mi proyecto de Zacata, cuando estuve de farmane, era en Tierra de Almería. Era la finca que estaba en Tierra de Almería. Y hace frío y en invierno, y es un sitio muy bueno, porque hay grandes pepineros, pero muy buena. Y allí también los talentos también se estrellan. Sí, no, si al final tienes que adaptarte, como tú. Y yo me he equivocado en muchos sitios, la verdad, sinceramente. Te he equivocado en muchos sitios. ¿Cuál ha sido tu mayor error, Paco? A ver, ahí sí. Que tú hayas dicho, bueno, yo una vez. Dinero. No, una vez me acuerdo en México, en un proyecto, te estaba asesorando una finca, le dije que echase estiércol y le echaron estiércol para 10 años. Y tuvimos que labrar. Y sí, no, y al final estuvimos un mes labrando porque echaron demasiado estiércol. El estiércol allí hay mucha ganadería y echaron estiércol 20 centímetros. Y tuvimos que darle ahí un mes entero dando la huerta hasta que dejó de fermentar. Y luego plantamos los tomates. Cosas así de esas me han pasado. Porque eso no fue culpa tuya. No, pero ese día que echaron estiércol no estaba allí. Por eso hay que estar allí. Hay que estar. Hay que estar. Pero luego. Sí, pero no, luego lo bonito es incluso que nosotros tenemos calefacción. Hubo una helada muy fuerte, de esas que vienen de Estados Unidos, como se ven en la tele. En el norte cayó una helada de 10 grados bajo cero, nosotros teníamos calefacción, salvamos el cultivo, y después éramos los únicos que teníamos tomates en todo el norte de México. Estaban los tomates a $3. Y vendiendo, allí se venden por cajas. Allí, bueno, al final cajas y estábamos. Y es lo mismo. Y estábamos súper contentos. No, hombre, se sacó de pasta. Sí, ganó pasta. ¿Qué error sigue cometiendo Almería por tradición? Yo creo el control climático. Yo creo que la no implantación de mejorar
invernaderos, ahora mismo se está cambiando de plano a raspa, eso es muy bueno, altos, cada vez más altos. No estoy hablando de multitúneles, sino a los raspi amagados que tenemos, automatizar las ventanas. Yo no vendo ventanas, yo digo que yo no vendo ventanas, ni yo vendo control climático, pero una automatización pequeña, sin bajo coste, que ayudase un poco las ventanas cenitales. Lo mismo que había una evolución que cuando nosotros empezamos, mi padre tenía y sigue teniendo invernadero, ahora lo lleva mi hermana, no había ventanas cenitales, y hacía un calor en invernadero tremendo. Si empezamos a abrir ventanas cenitales, eso fue una ventaja brutal con la manivela. Eso, si se automatizase, sería una ayuda. Hay momentos que cuando llueve, pues baja y cuando hace viento, yo sé lo que a las 11 de la noche ir corriendo a cerrar la ventana porque hace viento, que viene levante, que viene poniente. Una bandilla de una bandilla. Eso ayuda, esas cosillas ayudan bastante al cultivo. Eso creo que ayuda bastante. Ayudaría bastante. Si lo puedes automatizar, mucho mejor, evidentemente. Y si mejor por un viento, pero un viento lo tienes que hacer por necesidad que lo estás visual, pero sí. Hay ciertos momentos de humedad, de temperatura que los puedes regular muy fácil, que no tienen ni que estar en la finca ni verlo. Sensores ahora mismo se está avanzando mucho. Aquí en Adra hay una empresa muy importante. ICO, antes estaba White System, ICO, que yo cuando veo en las redes sociales me alegro mucho. Eso debería estar implantado al 100%. Se está avanzando mucho en ese aspecto, pero bueno, por lo menos vamos a poco a poco. Dentro de lo que cae, vamos poco a poco. En fin, qué repaso le hemos dado a todo, ¿no, Paco? Sí. ¿Algo que se te haya quedado en la chistera? Bueno, yo creo que solamente agradecer a mi familia, a mi mujer, a mi hijo, a mi padre, que todavía vive, mi madre ya se fue hace 1 año y pico, y a todos mis familias, tíos, todos los que han apoyado, han creído en mí. Tampoco he sido un estudiante muy bueno, yo fui un estudiante que tenía muchas actividades y tardé, y que todos los que me han apoyado y los que han creído en mí y los que no han creído en mí, por cualquier razón, pues nada, la vida sigue. Almería es el ejemplo a seguir a nivel mundial. Y yo estuve en una reunión muy importante en Arabia Saudí y yo dije que era de Almería y la gente se me quedó. Había una reunión de los grandes supermercados que en Arabia Saudí, todos se me quedaron mirando. Estábamos en inglés, digo, sí, Almería, el invernadero, el greenhouse, y todos somos referencia. Todavía somos referencia. Podemos ser líderes todavía y optimizar en robótica, en automatismo. Podemos ser líderes a nivel mundial. Hemos mejorado mucho en control biológico. Somos una gran referencia, pero tenemos que ir creciendo. Yo creo que... Yo estoy contigo en lo que has dicho del que el siguiente paso es el tema de automatizar, aplicar tecnología, que está desde hace ya años y que es lo que nos falta para dar un paso más. Mi padre, por ejemplo, y yo no ve, nosotros estábamos con la pistola, mi padre me entró un tractor con el cañón y eso nos ahorró mucha mano de obra. Y era una locura, sí. Yo aplicaba, mi hermana aplicaba con la pistola. ¿Qué hace falta aplicar con la pistola de vez en cuando? Sí, pero el cañón ayuda mucho. El cañón, si los invernaderos son estrechos, ayuda mucho. Eso ahorrar mano de obra. Hace 20 años el olivar súper intensivo ha crecido un montón. ¿Por qué? Porque la mano de obra es importante. Yo he visto trabajar el olivar en súper intensivo y es una maravilla. Y está guapo. Y llega una persona ahí, una empresa de camiones que te carga, te lo lleva a la almazara y una máquina. Y lo como pueda con otro. Y eso hace unos años, hace 20 años, nadie quería hacerlo. Pues, Paco, vamos a tener un detallico contigo. Te lo pongo por aquí, a ver si soy capaz de llegar. Muchas gracias. Tú que tienes los brazos más largos, que a mí me cuesta. Okay. Un regalillo que tenemos con todos los invitados. Oh, muchas gracias. Wow. Y ahora vamos a pasar a... Está la pantalla apagada, Truc. Perdón. Ahora... Bueno, ábrelo si quieres. Sí, hombre. Una tacilla. Muchas gracias. De parte de todo el equipo. Muy bien. Que te tomes el café en Egipto, acordándote de nosotros, Paco. Sí, claro que sí. Y me llevo el café. ¿Te lo llevas? Te lo tienes que llevar, ¿no? Sí, me lo llevo. Compro café de la Plaza de Almería, que es muy bueno. Vale. Ahora a todos los invitados le hacemos al final de cada podcast, le hacemos una dinámica que es que sale un personaje aleatorio, son 5, y tú tienes que decirme qué crees que plantarían.
cada uno de ellos. Vale. Puede ser famoso, puede Pues sí, ser, sí, puede sí. ser cualquier cosa. Primero, ¿no? Hostia. Eh, Albert Einstein, ¿no? yo creo que este hombre, arándano, que ahora es la moda. Arándano. Este plantaría arándano. 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 Vale, siguiente. Uf, Jesús Calleja, ¿no? Jesús Calleja. Este que le gusta más el Himalaya y todo esto. De la Este zona. también se ha recorrido mundo, Paco. Sí, este ha recorrido más mundo que yo, el Himalaya. Este yo creo, pues podría ser, aunque también le gusta lo tropical, plátano. Le pega. Le pega. Estoy contigo. Dalí. Dalí bueno, como es catalán, yo la cebolla escargó. Este es catalán. Vaya bigote. Siguiente. Batman. Vamos, este yo le pondría tomate, que es un superhéroe y yo como Sí. yo soy tomatero, Tú eres yo soy, tomatero, yo soy Paco. veguero de la Vega de acá. Este es tomatero, yo pondría tomate raf. ¿Queda otro? Dame. Estamos embalados ya. No, ya estoy caliente. Uf. Para mí va a ser Torrente hasta que se muera. Sí, yo también. Santiago Segura. Seguro, pero en el fondo es muy serio. Yo le pondría pimiento. Este es un clásico. Podía poner Palermo, pero Sí. este De los que no se le escapa un tallo. no es el caputallo. Yo creo, pimiento California. California rojo. Pues listo, ¿no? Pues Paco, Pues, muchas gracias. ha sido un placer tenerte aquí. No, hombre. Si quieres lanzar un último mensaje, acércate al micro, eso sí. Un último mensaje Hombre, o cualquier yo- última cosa. Usted hay muchas cosas. Que Pues- no, pues no lo lanzamos. No, bueno, vale, vamos a decirlo. Que yo estoy siempre para cualquier proyecto en cualquier parte del mundo y me gustaría a futuro volver y tener otra entrevista en mi nuevo proyecto cuando salga. Ah, porque habrá nuevos proyectos. Siempre hay nuevos proyectos, en todas partes. Me encanta, Paco. Así que Sí, te ves de que- se nota que lo tienes clarísimo. No, ya con la vida en la que tengo ya es difícil. Lo mismo es un proyecto que lo hago. Puede ser un Paco por Almería. Sí, puede ser Tenemos que desayunar por en el Níjar, Paco. por Níjar o por Almería. Mañana, si alguna empresa de Almería me ofrece trabajo, pues yo encantado. Sería bueno. Pues un placer, Paco. Y todos los que nos estáis viendo, escuchando, suscribiros, darle like. Y espero que os haya gustado la masterclass que ha dado Paco. Y que nada, que nos vemos en el siguiente capítulo. Viagro Podcast. Hago una pregunta, esto ya es técnica, pero si esto cortáis, pegáis. Sí, en verdad este no. O sea, no hemos dicho nada. No hemos dicho nada. No pregunto. No, No. yo esto, es que mañana voy a poner un cacharro de esto para hacerte la competencia.